Muy buenos días a las maravillosas personas de Géminis. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque iniciamos con las mejores predicciones, todo lo que te envía el universo en un solo lugar. Agradezco a todos aquellos que participan en nuestro canal, que se unen a esta gran familia y están muy atentos a nuestros videos. Queridos amigos, escúchalo, porque una montaña rusa emocional nos espera a todos en este viernes, pero estaremos en un lugar mucho mejor una vez que dejemos el viaje, porque la hermosa luna de mal humor está por todas partes hoy, haciendo varios aspectos y alentando respuestas emocionales erráticas, porque una vez que el Sol, confiado en el trígono que haya disciplinado a Saturno, podremos tomar medidas serias sobre seguridad. Y si podemos mantenernos concentrados a pesar de los contratiempos, finalmente el lujoso Venus hace trinos al expansivo Júpiter sobre las 7 de la noche, horario este, amigos, recuérdalo, culminando un día con mucho optimismo, trayendo suerte en el amor y en el dinero. El horóscopo de hoy, viernes 4 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Tú te vas a sorprender con las predicciones para este día. Somos una gran familia, somos guerreros de Dios. Estamos aquí para ayudarte y para que ustedes nos ayuden, suscribiéndote al canal o activando la campanita, queridos amigos. Vamos con el decreto para hoy, gente linda. Recuerda, si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Todo lo que gasto se ve multiplicado porque soy fuente de riqueza. Nuevamente, repítelo con mucha energía. Todo lo que gasto se ve multiplicado porque soy fuente de riqueza. Benditos sean mis hermanos y mis hermanas. Que la palabra de Dios fortalezca sus almas, que ilumine sus caminos, que les muestre que toda dificultad no es en vano y que todo lo que ocurre tiene una razón para Dios. Cuando sea el momento, lo vas a comprender, lo vas a analizar y lo vas a aceptar. Gente de Géminis, en este día tu salud parece estar en la cuerda floja todo el tiempo, y eso es por las situaciones de caos y estrés de los demás que juegan malas pasadas hacia ti y te está afectando, queridos amigos. El 8 de bastos sí es una carta muy importante que te auspicia en este periodo. Hay una hiperactividad, porque una carta que anuncia que es un momento para los negocios, pero cuidado, amigos, cuidado con las decisiones precipitadas. Esta carta dice que hay que estabilizarse en lo laboral, teniendo en cuenta de lo que es importante, lo que necesitamos realmente en estos momentos, porque existe la posibilidad de tener que enfrentarte a una posible situación amorosa que interfiere en tu trabajo, y puede tratarse incluso de alguien que trabaja contigo. Habla de un cambio donde se concretan las aspiraciones laborales para que lo superes, para que todo lo que añores sea bastante exitoso, Géminis. Vamos con el amor. Escúchalo, porque hoy es el amor que deseas compartir, lo que puede llevarte a dar un paso más en tus relaciones personales, cuando la realidad te haga abrir los ojos ante un sentimiento que realmente puede ofrecerte mucho más de lo que pensabas. No te quedará más remedio que abrir los ojos y dejar que te inunde esa alegría que supone el ser amado. Escúchalo, porque a nivel del dinero, a nivel del trabajo, no debes de dejar atrás el dinero que has ido cobrando poco a poco. Cuando lo que te hace sentir mejor es una gran variedad de compras inesperadas, tienes que ir por ello. Empieza a sentirte como antes de que sucediera todo, cogiendo el control de los caprichos que vas viendo llegar a tu vida. Finalizo con la salud, gente hermosa. Tienes que convertirte en una persona que ha logrado el éxito sin apenas un esfuerzo. Cree en ti y en todo lo que tu cuerpo te ofrece, porque vas a ver que es más sencillo de lo que parece obtener lo que buscas. Imagina todo lo que podrías conseguir si te lo propusieras en serio, porque tu cuerpo y tu mente están preparados para afrontar este cambio. El número aliado para ustedes en este viernes armónico, inicio de fin de semana, es el 0347, el número de la deducción reflectiva. No es momento de que tomes ninguna determinación apresurada. Debes de tener paciencia, que las cosas se van a ir solucionando poco a poco. Y no olvides que Dios está contigo, porque Él te bendice y te glorifica en todo momento.
activa la campanita, suscríbete al canal, déjate